El último sonido que escuché antes de que todo explotara fue el crujido de la roca. No fue un golpe seco ni un rugido violento. Fue como si la montaña entera suspirara justo antes de abrirse en dos. Luego vino el destello verde, brillante como si el infierno hubiera abierto sus puertas dentro de la mina. Sentí el calor atravesar mi piel, quemar mi rostro, derretir mis pestañas. Y después, nada. Solo oscuridad, silencio y el sabor metálico de mi propia sangre llenando mi boca. Cuando desperté, no sabía si estaba muerto o vivo. El aire era tan denso que cada respiración parecía arena entrando en mis pulmones. Intenté abrir los ojos, pero no vi nada. Al principio pensé que seguía inconsciente, atrapado en alguna pesadilla profunda. Pero el dolor era demasiado real. Mis manos temblaban mientras tocaba mi rostro. La piel estaba hinchada, ardiendo, cubierta de ampollas que reventaban bajo mis dedos. Grité, pero mi voz se perdió entre las rocas. Estaba enterrado vivo a cientos de metros bajo tierra, en las entrañas de la mina de azufre de El Real del Monte. Mi nombre es Ramiro Aguilar, y en 1903 yo era solo un minero más entre cientos que bajaban cada día a arrancarle pedazos a la montaña. Nunca imaginé que esa mañana sería la última vez que vería la luz del sol. Nunca pensé que sobreviviría 7 días sin luz, sin comida, sin esperanza, respirando veneno puro, ciego, quemado, esperando que la muerte llegara antes que el rescate. Pero la muerte no vino. Y lo que pasó en esos 7 días cambió todo lo que creía saber sobre el miedo, el dolor y lo que un ser humano puede soportar. Esto no es una leyenda, no es un cuento para asustar niños. Es lo que viví, es lo que sobreviví. Y hoy, por primera vez, voy a contarte cómo fue morir sin dejar de respirar. Me llamo Ramiro Aguilar. Nací en un pueblo pequeño cerca de Pachuca, en el estado de Hidalgo, México. Mi padre fue minero, mi abuelo también, y yo seguí el mismo camino porque no había otro. En 1903, yo tenía 26 años y llevaba casi 10 trabajando en las minas de El Real del Monte, un laberinto de túneles oscuros que se hundían en la tierra como venas retorcidas. Esa mañana del 14 de abril comenzó como cualquier otra. El capataz nos reunió antes del amanecer, nos dio las órdenes y bajamos con nuestras lámparas de aceite colgando del cinturón. El olor a azufre era tan fuerte que te quemaba la garganta desde el primer respiro. Algunos hombres vomitaban en los primeros minutos. Otros se acostumbraban. Yo dejé de olerlo hace años. Nadie sabía que ese día la montaña iba a despertarse. Nadie imaginó que una carga mal colocada de dinamite iba a convertir el túnel en una tumba ardiente. Y cuando todo explotó, cuando las rocas cayeron y el fuego se extendió como agua, yo quedé atrapado en un espacio tan pequeño que apenas podía moverme. Ciego, quemado, respirando humo tóxico, esperando morir. Pero no morí. Y lo que pasó después fue peor que la explosión misma. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si sentís la misma angustia que yo sentí en esos momentos, déjame un like y suscríbete al canal. Compartime en los comentarios desde qué país y ciudad me estás viendo. Quiero saber quién está del otro lado escuchando esto. Y activa la campanita para no perderte el resto de esta historia. Porque lo que viene es mucho más oscuro de lo que imaginas. Ahora sí. Déjame llevarte al fondo de la tierra, al lugar donde todo empezó a derrumbarse. La mañana del 14 de abril de 1903 empezó con un cielo gris que parecía presagiar lluvia. Bajé al pozo número 5 junto a 3 compañeros. Esteban, un hombre callado de Mineral del Chico. Rodrigo, que siempre silbaba canciones tristes mientras trabajaba. Y Joaquín, el más joven de todos nosotros, apenas 19 años y con manos que aún no se habían endurecido del todo. El capataz nos dio la orden de revisar el túnel oeste, donde la noche anterior habían colocado cargas de dinamita para abrir una nueva veta. Algo había salido mal con la detonación.
2 cargas no explotaron, y era nuestro trabajo asegurarnos de que no quedaran restos peligrosos antes de que entrara el siguiente turno. Descendimos por la escalera de madera que crujía con cada paso. La humedad hacía que las paredes sudaran gotas amarillentas que olían a podrido. A medida que bajábamos, el aire se volvía más pesado, más caliente, como si estuviéramos entrando en el estómago de algo vivo. Las lámparas proyectaban sombras deformadas que bailaban en las paredes de roca. Joaquín iba adelante, nervioso como siempre, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Le dije que se tranquilizara, que era solo otro día de trabajo. Ojalá hubiera sabido entonces que esas serían las últimas palabras normales que diría en mucho tiempo. Llegamos al túnel oeste después de casi 1 hora de caminata por galerías estrechas y curvas. El olor a azufre aquí era brutal. Te raspaba la garganta, te hacía lagrimear los ojos, te mareabas y respirabas demasiado profundo. Esteban encendió una segunda lámpara y la colgó de un gancho en la pared. La luz amarillenta apenas alcanzaba para ver los rieles oxidados del carrito minero y las vigas de madera que sostenían el techo. Todo parecía frágil, temporal, como si un suspiro demasiado fuerte pudiera hacer que todo se viniera abajo. Rodrigo fue el primero en ver las cargas sin explotar. Estaban incrustadas en la roca a unos 20 metros del final del túnel, brillando débilmente bajo la capa de polvo. Nos acercamos despacio, con cuidado, porque todos sabíamos lo que podía pasar si alguna chispa o golpe las activaba. Esteban sacó su navaja para cortar los cables. Joaquín sostenía la lámpara cerca, demasiado cerca. Le grité que se alejara, que la llama podía ser suficiente. Retrocedió 2 pasos, asustado, y en ese momento escuché el crujido. No vino de las cargas, vino de arriba, del techo. Un sonido seco, como huesos rompiéndose, seguido de un gemido largo que parecía salir de las entrañas de la montaña. Levanté la vista y vi una grieta abriéndose en la roca, delgada al principio, luego más ancha, zigzagueando como un rayo negro sobre nuestras cabezas. Esteban gritó algo que no alcancé a entender. Rodrigo dejó caer su pico, y entonces todo se iluminó. El destello fue verde y blanco al mismo tiempo, tan brillante que me cegó instantáneamente. Sentí el calor como una pared sólida golpeándome el pecho, empujándome hacia atrás, quemando mi piel a través de la ropa. El sonido llegó después. No un estallido, sino un rugido profundo que hizo vibrar cada hueso de mi cuerpo. La onda expansiva me lanzó contra la pared y sentí algo crujir en mis costillas. Luego vino la oscuridad, pero no el silencio. La montaña seguía gritando, derrumbándose sobre sí misma, vomitando rocas y fuego y gases venenosos en cada dirección. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. Cuando abrí los ojos, o creí abrirlos, no vi nada. Solo negro, negro absoluto. Pensé que estaba muerto, que esto era lo que venía después. Pero entonces sentí el dolor. Dios, el dolor era insoportable. Mi cara ardía como si aún estuviera tocando el fuego. Mis manos temblaban descontroladamente. Intenté moverme y descubrí que estaba atrapado bajo algo pesado. Una viga, tal vez, o una roca enorme. Mis piernas estaban libres, pero mis brazos apenas podían moverse. El pánico me golpeó como una segunda explosión. Grité los nombres de mis compañeros. Esteban, Rodrigo, Joaquín. Mi voz sonaba amortiguada, tragada por las paredes que ahora estaban mucho más cerca de lo que recordaba. No hubo respuesta. Solo el goteo constante de agua o sangre. No podía distinguir. Y el crujido ocasional de la roca acomodándose. Intenté gritar de nuevo, pero empecé a toser violentamente. El aire estaba lleno de polvo y algo más, algo químico que me quemaba los pulmones con cada respiración. Me di cuenta entonces de que estaba respirando los gases de la explosión, vapores de azufre concentrados que en pocos minutos podían matar a un hombre. Luché contra el peso que me aplastaba.
Empujé con todas mis fuerzas, ignorando el dolor en las costillas, ignorando las quemaduras que cada movimiento hacía más profundas. Logré liberar mi brazo derecho y lo usé para tantear el espacio a mi alrededor. Mis dedos tocaron roca, madera astillada, metal retorcido. Estaba en algún tipo de bolsillo, un espacio diminuto creado por el colapso. Sobre mi cabeza había tal vez medio metro de aire antes de que empezara la roca sólida. A mis lados, paredes ásperas que sangraban humedad. No podía estirarme completamente ni sentarme del todo. Estaba en una tumba de piedra, enterrado vivo a cientos de metros bajo tierra. El miedo verdadero llegó en ese momento. No el miedo de la explosión, que había sido rápido e instintivo, sino el miedo lento y frío de entender mi situación. Nadie sabía exactamente dónde estaba. El túnel oeste era largo y tenía docenas de ramificaciones. La explosión había sellado la entrada principal y probablemente había colapsado medio kilómetro de galerías. Incluso si empezaban a buscar inmediatamente, tardarían días en llegar hasta aquí. Y yo no tenía días. El aire ya era denso, tóxico. El calor era sofocante. Las quemaduras en mi cara y manos pulsaban con un dolor que me nublaba la visión, aunque no importaba porque no podía ver nada de todas formas. Intenté calmarme, recordar lo que mi padre me había enseñado sobre sobrevivir en las minas. Respirar despacio para conservar el aire, no hacer movimientos bruscos que pudieran causar más derrumbes. Mantener la mente clara, porque el pánico mata más rápido que cualquier otra cosa. Pero era difícil mantener la mente clara cuando cada respiración era fuego, cuando cada segundo era un recordatorio de que estaba completamente solo en la oscuridad más absoluta que jamás había conocido. La lámpara se había apagado o perdido en el colapso. No había luz, no había sonido excepto mi propia respiración entrecortada y el latido frenético de mi corazón. Solo había oscuridad, dolor y la certeza creciente de que iba a morir aquí, en este agujero diminuto, sin que nadie supiera dónde buscar mi cuerpo. Las primeras horas fueron las peores, no por el dolor físico, aunque ese era constante y despiadado, sino por la batalla dentro de mi propia cabeza. Cada parte de mi cerebro gritaba que me moviera, que escapara, que hiciera algo para salir de ahí. Pero no había a dónde ir. Había rocas por todos lados, toneladas de piedra y tierra separándome del mundo exterior. Mi cuerpo entendía esto, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Así que me quedé ahí, temblando en la oscuridad, luchando contra el impulso de gritar hasta que mis pulmones se vaciaran completamente. Empecé a contar para mantenerme cuerdo. 1, 2, 3, 4. Contaba mis respiraciones, tratando de hacerlas más lentas, más controladas. El aire entraba caliente y rasposo, como si estuviera inhalando vidrio molido. Salía peor, cargado con el sabor metálico de mi propia sangre. Cada 10 respiraciones, tocaba las paredes a mi alrededor, memorizando cada irregularidad, cada grieta, cada superficie. Era mi forma de crear un mapa mental del espacio que ahora era mi mundo entero. 3 metros cuadrados, tal vez menos. Un ataúd con ventilación insuficiente y techo bajo. Mi rostro había dejado de arder y ahora simplemente palpitaba, hinchado y tenso. Pasé los dedos cuidadosamente sobre las ampollas que cubrían mis mejillas y frente. Algunas ya habían reventado, dejando piel cruda expuesta al aire tóxico. Otras estaban llenas de líquido que se sentía tibio bajo la presión de mis dedos. No me atreví a tocar mis ojos directamente. Los párpados estaban sellados por la hinchazón y las costras, y cada vez que intentaba abrirlos, un dolor agudo me atravesaba el cráneo. La ceguera era total. Incluso si hubiera habido luz, creo que no habría podido ver nada. La explosión me había arrebatado eso también. Escuché el primer sonido de vida después de lo que debieron ser 4 o 5 horas. Era débil, lejano, pero inconfundible. El golpe rítmico de picos contra roca. Alguien estaba cavando.
Alguien me estaba buscando. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me hizo llorar, pero las lágrimas no salieron. Mis ojos estaban demasiado dañados, demasiado secos. Golpeé la pared con mi mano libre, tratando de hacer ruido, de enviar una señal. El sonido era patético, apenas un rasguño sordo contra la piedra. Grité de nuevo, pero mi voz salió como un graznido débil que no podía penetrar metros de roca sólida. Los golpes continuaron un rato más. Luego se detuvieron. Esperé, conteniendo la respiración, rogando que volvieran. No lo hicieron. El silencio que siguió fue peor que antes. Ahora sabía que había gente ahí afuera, que estaban intentando llegar, pero también sabía que no me habían escuchado. Estaba demasiado profundo, demasiado enterrado. Podrían estar a 10 metros de mí o a 100, y yo no tenía forma de saberlo. La desesperación empezó a trepar por mi garganta como algo vivo. Me obligué a respirar de nuevo, a contar de nuevo, a no pensar en cuánto tiempo tomaría que me encontraran o si siquiera estaban buscando en la dirección correcta. La sed llegó antes que el hambre. Mi boca estaba tan seca que mi lengua se pegaba al paladar cada vez que intentaba tragar. El calor del espacio cerrado me hacía sudar constantemente, perdiendo líquidos que no podía reponer. Recordé entonces el goteo que había escuchado antes. Moví mi cabeza lentamente, tratando de localizar la dirección del sonido. Venía de algún lugar a mi izquierda, donde la pared estaba más fría y húmeda. Estiré mi brazo en esa dirección, palpando ciegamente hasta que mis dedos tocaron una superficie mojada. La roca lloraba gotas tibias que caían en un ritmo irregular. Acerqué mi cara y dejé que el agua cayera directamente en mi boca abierta. El sabor era horrible. Amargo, sulfuroso, con un toque metálico que me hizo arcadas. Pero era líquido, y mi cuerpo lo necesitaba desesperadamente. Bebí lo que pude, ignorando la náusea que me revolvía el estómago. Cada gota era un pequeño triunfo, una razón para seguir respirando un minuto más. No sabía si esa agua me mantendría vivo o me envenenaría lentamente, pero en ese momento no importaba. Sin ella, estaría muerto en 2 días. Con ella, tal vez podría aguantar lo suficiente para que llegara el rescate. Las alucinaciones comenzaron en lo que calculé era el 2.º día. Perdí la noción del tiempo rápidamente. Sin luz, sin reloj, sin forma de distinguir el día de la noche. Las horas se fundían en una masa oscura e interminable. Empecé a ver destellos incluso con los ojos cerrados. Luces azules que danzaban en la periferia de mi visión cegada. Figuras que se movían en la oscuridad. A veces creía ver a mi padre parado frente a mí, con su lámpara de minero brillando suavemente. Otras veces era Joaquín, el joven que había bajado conmigo, pero su cara estaba derretida, deformada, goteando como cera. Le hablaba, le preguntaba si estaba bien, si había sobrevivido. Él no respondía. Solo me miraba con ojos vacíos antes de desvanecerse. Los gases estaban matándome lentamente. Lo sabía. El dióxido de azufre se acumulaba en mis pulmones con cada respiración, causando que mi pecho ardiera constantemente. Tosía sangre regularmente, escupiendo grumos oscuros que no podía ver pero sentía pegajosos entre mis dedos. Mi cabeza se sentía ligera, flotante, como si estuviera separándose de mi cuerpo. A veces perdía la conciencia por períodos que no podía medir. Segundos, minutos, horas, y despertaba confundido, sin saber dónde estaba hasta que el dolor me recordaba. Durante uno de esos momentos de semiconciencia, escuché voces. No el golpeteo de los picos esta vez, sino voces humanas reales, amortiguadas pero distinguibles. Hombres gritando órdenes, el chirrido de una polea, el rumor de actividad. Estaban más cerca. Tenían que estarlo. Reuní toda la fuerza que me quedaba y golpeé la pared con ambas manos, ignorando las ondas de agonía que me recorrieron los brazos quemados. Golpeé hasta que mis nudillos sangraron, hasta que mis muñecas se entumecieron. Grité con una voz que ya no parecía mía, gutural y desesperada.
Y esta vez, increíblemente, hubo una respuesta. Un golpe desde el otro lado. 3 golpes fuertes, deliberados. Alguien me había escuchado. El júbilo que sentí fue casi doloroso. No estaba solo. Sabían que estaba aquí. Venían por mí. Golpeé de vuelta estableciendo un patrón. 3 golpes, pausa. 3 golpes más. Ellos respondían con el mismo ritmo. Era nuestra forma de comunicarnos a través de metros de piedra sólida. Me decían que resistiera, que siguiera vivo, que no me rindiera. Y yo les respondía que todavía estaba aquí, todavía respirando, todavía luchando. Ese intercambio simple se convirtió en mi ancla a la realidad, la única prueba de que no estaba soñando o muriendo o ya muerto. Los golpes en la pared se convirtieron en mi único vínculo con la cordura. Cada pocas horas yo golpeaba y ellos respondían. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Era un código simple pero suficiente. Significaba, estoy aquí, sigo vivo, no me abandonen. Y la respuesta desde el otro lado decía, te escuchamos, vamos a sacarte, aguanta. No sabía quiénes eran esos hombres. Tal vez compañeros de otros turnos, tal vez ingenieros de la superficie, tal vez extraños que ni siquiera conocía, pero en ese momento eran lo único que me separaba del abismo completo de la desesperación. El tiempo se había vuelto incomprensible, sin luz, sin sueño regular, sin forma de medir las horas. Todo se fundía en una existencia nebulosa donde el dolor era la única constante. Intentaba dormir, pero el miedo me despertaba constantemente. Miedo a que el techo colapsara completamente. Miedo a que los gases me mataran mientras perdía la conciencia. Miedo a que los golpes dejaran de llegar y me diera cuenta de que estaba verdaderamente solo. Así que dormitaba en fragmentos cortos. Nunca más de unos minutos. Siempre en alerta. Siempre escuchando. Mi cuerpo se estaba deteriorando de formas que no había anticipado. Las quemaduras en mi rostro se habían infectado. Podía sentir el calor de la fiebre emanando de mi piel. Podía oler el dulce hedor de la carne podrida. Cuando tocaba mi mejilla izquierda, mis dedos se hundían en algo blando y húmedo que no debería estar ahí. La infección se estaba extendiendo, consumiendo tejido sano, envenenando mi sangre. Sabía lo que eso significaba. Incluso si me rescataban ahora mismo, podría morir de sepsis en los días siguientes. Pero no podía permitirme pensar en eso. Tenía que concentrarme en sobrevivir la próxima hora, el próximo minuto, la próxima respiración venenosa. Las alucinaciones se volvieron más frecuentes y más vívidas. Ya no veía solo figuras borrosas en la oscuridad. Ahora tenía conversaciones completas con personas que sabía que no estaban ahí. Mi madre, muerta hacía 5 años, se sentaba a mi lado y me cantaba canciones de cuna con voz dulce. Yo le contaba sobre el frío que sentía, sobre cómo mis manos ya no dejaban de temblar. Ella me decía que todo estaría bien, que pronto vendría a buscarme. Cuando desaparecía, el vacío que dejaba era tan profundo que me hacía gemir de angustia. Otras veces, las visiones eran más oscuras. Veía a mis compañeros del turno, Esteban, Rodrigo y Joaquín, pero no como los recordaba. Estaban rotos, quemados más allá del reconocimiento, arrastrándose por las rocas hacia mí con movimientos imposibles. Sus bocas se abrían pero no salían palabras, solo el sonido del viento pasando por gargantas destrozadas. Me acusaban con la mirada. Era mi culpa que estuviéramos ahí. Yo había sido quien sugirió revisar las cargas temprano. Yo había empujado para que bajáramos rápido. Ahora ellos estaban muertos y yo seguía respirando, atrapado pero vivo, mientras sus cuerpos se pudrían en algún lugar de los escombros. La culpa era casi tan sofocante como el aire tóxico. Me consumía desde adentro, royendo mi determinación de sobrevivir. ¿Por qué yo? ¿Por qué el colapso había creado este bolsillo de aire precisamente donde yo había caído? ¿Por qué la roca había aplastado a los demás, pero a mí solo me había aprisionado? No había justicia en ello, ninguna razón.
solo el azar cruel de la física y la gravedad. Y ahora tenía que vivir con eso, sabiendo que 3 familias estaban de luto mientras la mía todavía tenía esperanza. Los sonidos de excavación se volvieron más nítidos en lo que estimé era el 4.º día. Ya no eran golpes distantes, sino el crujido cercano de rocas siendo movidas, el raspado de palas contra piedra, voces que llegaban casi claras a través de las grietas. Podía distinguir palabras ocasionales. Cuidado. Despacio. Está cerca. Mi corazón se aceleraba cada vez que los escuchaba. Estaban tan cerca. Metros, tal vez solo 1 o 2 metros de roca nos separaban. Podía imaginarlos trabajando febrilmente, quitando piedra tras piedra, avanzando centímetro a centímetro hacia mí. Pero entonces sucedió algo que nunca anticipé. El sonido cambió. El ritmo constante de excavación se detuvo abruptamente y fue reemplazado por gritos de alarma. Un estruendo sordo sacudió mi prisión de roca y sentí el techo sobre mí moverse, acomodarse. Polvo y fragmentos pequeños cayeron sobre mi cabeza. Los gritos continuaron, más frenéticos ahora, y luego silencio. Un silencio horrible y absoluto que duró horas. Había ocurrido otro derrumbe. Las mismas rocas que intentaban mover para rescatarme se habían colapsado sobre el equipo de rescate. No sabía si alguien había resultado herido o peor, pero los golpes no regresaron esa noche, ni la siguiente. La desesperación que sentí entonces era diferente a todo lo anterior. Antes había tenido esperanza. Los golpes me habían dado algo a lo que aferrarme, una promesa tangible de que la ayuda venía. Pero ahora esa promesa se había roto. El segundo colapso había sellado su camino tanto como el primero había sellado el mío. Tal vez habían decidido que era demasiado peligroso continuar. Tal vez habían abandonado la operación de rescate por completo. Tal vez pensaban que yo ya estaba muerto de todas formas, que no valía la pena arriesgar más vidas. Y quizás tenían razón. Quizás debería simplemente dejar de beber el agua envenenada, dejar de luchar contra la inconsciencia, dejar que la montaña me reclamara como había reclamado a tantos otros. Pero algo en mí se negaba a rendirse. Era terquedad, tal vez, o instinto animal puro. O tal vez era la imagen de mi esposa, Elena, esperando en casa sin saber si era viuda o no. Ella estaba embarazada de nuestro primer hijo. Yo había puesto mi mano sobre su vientre la mañana antes de bajar a la mina. Había sentido el pequeño bulto apenas visible. Le había prometido que volvería, que siempre volvía. Y aunque cada parte de mi cuerpo gritaba que me rindiera, esa promesa me mantenía respirando. Volví a establecer rutinas para mantenerme anclado. Contaba hasta 1000, luego empezaba de nuevo. Recitaba oraciones que mi madre me había enseñado de niño. Cantaba canciones en voz baja, apenas susurros roncos que me raspaban la garganta dañada. Me concentraba en sensaciones físicas. El frío de la roca contra mi espalda, el sabor metálico del agua, el palpitar constante de mis quemaduras. Cualquier cosa para evitar que mi mente se desconectara completamente y se perdiera en las alucinaciones que cada vez eran más difíciles de distinguir de la realidad. El 5.º día, o lo que yo creía que era el 5.º día, escuché algo nuevo. No golpes ni voces, sino un sonido más sutil, el silbido de aire moviéndose. Al principio pensé que era otra alucinación, pero luego me di cuenta de que el aire en mi prisión se sentía diferente, más fresco, menos denso. Había una corriente ahora, débil pero perceptible, que venía de algún lugar a mi derecha. Algo había cambiado en la estructura de los escombros. Una grieta nueva se había abierto, conectando mi bolsillo de aire con otra cámara o túnel. Era una conexión minúscula, pero suficiente para que entrara aire nuevo. Esa corriente de aire fresco fue como un regalo divino, pero también trajo consigo algo inesperado. Sonidos, no los golpes deliberados del equipo de rescate, sino algo más inquietante. Gemidos, crujidos profundos, y ocasionalmente, muy débilmente, lo que sonaba como respiración.
Al principio pensé que era mi imaginación otra vez, mi cerebro dañado fabricando compañía en la soledad. Pero el sonido era demasiado consistente, demasiado regular. Había algo vivo del otro lado de esa grieta. Me arrastré hacia la fuente del aire nuevo, moviendo mi cuerpo centímetro a centímetro a través del espacio angosto. Cada movimiento era agonía. Mis costillas rotas protestaban con cada contorsión. Las quemaduras en mi piel se abrían de nuevo cuando rozaban contra la roca áspera. Pero tenía que saber, tenía que descubrir qué había ahí. Cuando finalmente llegué a la pared donde sentía la corriente más fuerte, palpé con mis dedos entumecidos hasta encontrar la abertura. Era una grieta irregular, no más ancha que mi puño, que se extendía hacia arriba y desaparecía en la oscuridad. Me acerqué con la boca a la abertura y grité. Mi voz salió destrozada, casi irreconocible, pero era lo mejor que podía hacer. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Esperé, conteniendo la respiración a pesar del dolor. Por un momento no hubo nada. Luego, débil y distante, llegó una respuesta. No eran palabras. Era un gemido largo y bajo que me heló la sangre. Alguien más estaba atrapado ahí, en algún otro bolsillo de aire conectado al mío por esta grieta diminuta. Pero por el sonido, no estaban bien. Nada bien. Volví a llamar, esta vez más desesperado. «Soy Ramiro, Ramiro Aguilar. ¿Quién eres? ¿Puedes hablar?» El gemido se repitió, más fuerte esta vez, y con él llegó algo que sonaba como palabras rotas, fragmentos de sílabas que no formaban sentido. Yo, duele, oscuro. Los pelos de mi nuca se erizaron. Reconocí la voz, aunque estaba tan distorsionada que apenas parecía humana. Era Rodrigo, el hombre que silbaba canciones tristes mientras trabajaba. Mi compañero había sobrevivido a la explosión también. El alivio y el horror me golpearon simultáneamente. No estaba solo. Otro hombre había resistido estos días infernales, atrapado como yo en las entrañas de la montaña. Pero por cómo sonaba, estaba mucho peor que yo. Le hablé durante horas a través de esa grieta, tratando de mantenerlo consciente, de darle esperanza. Le dije que vendrían por nosotros, que solo teníamos que aguantar un poco más. A veces respondía con gemidos o palabras sueltas. Otras veces solo había silencio, y yo gritaba su nombre hasta que volvía a hacer algún sonido que me confirmara que seguía vivo. Pero con cada hora que pasaba, sus respuestas se volvían más débiles. Las palabras dejaron de tener coherencia. Los gemidos se espaciaban más. Y finalmente, en lo que debió ser el sexto día, dejó de responder por completo. Llamé su nombre hasta que mi garganta no pudo más. Grité, supliqué, amenacé, rogué. Nada. Solo el silencio y el movimiento del aire a través de la grieta. Rodrigo se había ido, y yo había tenido que escucharlo morir lentamente, incapaz de hacer nada, separado de él por metros de roca impenetrable. Esa fue la noche más oscura de mi alma. No físicamente. Toda la oscuridad era igual de absoluta, sino espiritualmente. Algo se rompió dentro de mí cuando Rodrigo dejó de respirar. La culpa que ya cargaba se multiplicó hasta volverse insoportable. Había sobrevivido mientras todos los demás morían. Esteban y Joaquín probablemente habían muerto en la explosión inicial. Rodrigo había resistido casi tanto como yo, solo para sucumbir cuando el rescate estaba cerca. Y yo seguía ahí, aferrado a la vida por pura terquedad, mientras los cuerpos de mis amigos se enfriaban en la oscuridad. Dejé de beber el agua por un tiempo. Simplemente me quedé quieto, esperando que mi cuerpo se apagara. Era más fácil así, menos doloroso que seguir luchando. Las alucinaciones se volvieron más intensas con la deshidratación. Vi a Rodrigo saliendo de la grieta, arrastrándose hacia mí con los huesos visibles a través de la piel quemada. Me acusaba con ojos blancos y muertos. ¿Por qué tú vives cuando nosotros morimos? No tenía respuesta.
Solo podía mirarlo hasta que se desvanecía en la bruma de mi conciencia fragmentada. Pero entonces escuché la voz de Elena. No una alucinación esta vez, sino un recuerdo tan vívido que parecía real. Era de la noche anterior a que bajara a la mina, cuando estábamos acostados en la cama, y ella me había tomado la mano y la había puesto sobre su vientre. «Tienes que conocer a este bebé», me había dicho, sonriendo en la penumbra. «Tienes que estar aquí cuando nazca, prométemelo». Y yo se lo había prometido. Había dado mi palabra. Esa promesa me trajo de vuelta. Me obligué a arrastrarme de nuevo hacia el agua que goteaba de la pared. Bebí hasta que mi estómago se rebeló, hasta que vomité y luego bebí de nuevo. No iba a morir aquí, no por elección propia. Si la montaña quería matarme, tendría que trabajar por ello. Yo no le iba a regalar mi vida. No mientras Elena me esperara. No mientras mi hijo no nacido necesitara un padre. Los golpes regresaron en lo que calculé era el 7º día. Eran diferentes esta vez, más cercanos, más urgentes, acompañados de voces claras que llegaban a través de la roca. Podía distinguir palabras completas ahora. Última pared. Tengan cuidado. Puede estar vivo todavía. Reuní toda la fuerza que me quedaba y golpeé la pared con ambos puños. El dolor era cegador, pero no me importó. Golpeé hasta que sentí algo húmedo y tibio corriendo por mis manos. Sangre nueva mezclándose con sangre seca. Golpeé hasta que escuché el sonido más hermoso del mundo. El crujido de roca cediendo del otro lado. Un rayo de luz atravesó la oscuridad. Era tan brillante que me quemó incluso a través de mis párpados hinchados y sellados. Grité, no de dolor sino de algo que no podía nombrar. Alegría, miedo, alivio, todo junto en un sonido animal que salió de lo más profundo de mi pecho. La grieta se ensanchó. Más luz entró, cegadora, imposible. Escuché voces exclamando en español, en inglés, en lenguas que no reconocía. Manos me tocaron tirando de mí con cuidado, arrastrándome a través del agujero recién abierto hacia un espacio más grande. El aire fresco me golpeó como una ola física. Después de respirar veneno durante 7 días, el aire limpio era tan potente que me hizo toser violentamente. Escupí sangre y bilis, doblado sobre mí mismo mientras manos desconocidas me sostenían. Alguien vertió agua limpia en mi boca. El sabor era tan diferente del líquido sulfuroso que había estado bebiendo que mi cerebro tardó un momento en procesarlo. Agua real, pura, fría. Lloré sin lágrimas, mi cuerpo deshidratado incapaz de producirlas. Me envolvieron en mantas y me cargaron en una camilla. El movimiento era nauseante después de haber estado inmóvil tanto tiempo. Cada sacudida era una nueva ola de dolor recorriendo mi cuerpo roto. Pero no me importaba. Estaba saliendo. Estaba dejando atrás la tumba de piedra que había sido mi mundo durante una semana. Mientras me llevaban a través de los túneles, intenté hablar, intenté preguntarles sobre Rodrigo, sobre los otros. Pero mi voz no funcionaba más. Solo salían sonidos rotos, incomprensibles. La subida a la superficie fue eterna. Podía sentir el cambio en el aire a medida que ascendíamos, volviéndose más fresco, más ligero. Y luego, finalmente, sentí algo que había olvidado por completo. El sol. Incluso a través de mis ojos sellados, incluso filtrado por las mantas que me cubrían, sentí su calor tocando mi piel. Era el mediodía del 7º día. Había estado enterrado en oscuridad total durante una semana completa. Y ahora estaba de vuelta en el mundo de los vivos, aunque una parte de mí había quedado atrás en ese agujero oscuro, junto a Rodrigo y los demás que nunca volverían a ver la luz. El ruido del mundo exterior me golpeó como una avalancha. Después de 7 días en silencio casi absoluto, cada sonido era ensordecedor. Voces gritando órdenes, el traqueteo de carretas, el llanto de mujeres, el murmullo de una multitud. Había gente por todas partes, aunque yo no podía verlos. Solo sentía su presencia, escuchaba sus exclamaciones de asombro y horror
mientras me sacaban de la entrada de la mina. Está vivo. Dios mío, miren su cara. ¿Cómo es posible? Sus palabras se mezclaban en una cacofonía que me mareaba más que el aire fresco. Me colocaron sobre algo blando, una cama o camilla, y sentí manos moviéndose sobre mi cuerpo, palpando, evaluando los daños. Alguien intentó abrir mis ojos, pero el dolor fue tan agudo que grité y los aparté de un manotazo débil. «No lo fuercen», ordenó una voz con autoridad. «Sus párpados están fusionados por las quemaduras. Hay que limpiarlo primero con cuidado». Era el doctor Méndez, el médico de la compañía minera. Lo conocía de vista, aunque ahora yo no podía verlo a él ni a nadie más. Empezaron a limpiar mis heridas. El agua tibia sobre mi piel era simultáneamente un alivio y una tortura. Cuando tocaron las quemaduras infectadas de mi rostro, el dolor fue tan intenso que perdí la conciencia. Desperté momentos después con el sabor de algo amargo en mi boca. Láudano, probablemente para controlar el dolor. El mundo se volvió borroso, distante, como si estuviera flotando sobre mi propio cuerpo. Podía sentir que seguían trabajando en mí, retirando ropa quemada adherida a la piel, vendando, aplicando ungüentos, pero todo llegaba amortiguado, como si le estuviera pasando a otra persona. A través de la niebla del opio, escuché una voz que hizo que mi corazón se detuviera. «Ramiro, Ramiro, mi amor». Era Elena, mi esposa. Estaba ahí. Intenté responder, pero mi garganta solo produjo un sonido áspero e incomprensible. Sentí sus manos tocando las mías con cuidado extremo, evitando las partes quemadas. Su tacto era suave, tembloroso. «Estás vivo», susurró, y pude escuchar las lágrimas en su voz. «Pensé que te había perdido. Todos pensamos que estabas muerto. Pero estás aquí. Estás aquí conmigo». Quería decirle tantas cosas, que había pensado en ella cada minuto de esos 7 días, que la imagen de su rostro era lo único que me había mantenido cuerdo, que la promesa que le había hecho era la razón por la que había seguido bebiendo agua envenenada y respirando aire tóxico, pero las palabras no salían. Solo pude apretar su mano débilmente, esperando que entendiera todo lo que no podía decir. Ella se inclinó cerca, tanto que sentí su aliento cálido en mi oído. «El bebé está bien», murmuró. «Vamos a estar bien. Los 3 vamos a estar bien». Me transportaron a un hospital improvisado que la compañía minera había establecido en uno de los edificios administrativos. La cama era suave, las sábanas limpias olían a jabón, y había una ventana abierta por donde entraba aire que no apestaba a azufre. Pequeños lujos que antes daba por sentado y que ahora me parecían milagros. El doctor Méndez trabajó en mí durante horas, limpiando las infecciones, drenando las ampollas más grandes, cociendo la carne donde se había separado. Me administraban láudano regularmente para controlar el dolor, manteniéndome en un estado perpetuo de semiconciencia, donde la realidad y las alucinaciones todavía se entremezclaban. En mis momentos de lucidez, pregunté por los otros. Las respuestas llegaban en fragmentos, suavizadas por las enfermeras que no querían alterarme. Esteban y Joaquín habían muerto instantáneamente en la explosión inicial. Sus cuerpos habían sido recuperados 2 días después de que comenzara el rescate. Rodrigo había sobrevivido más tiempo que cualquiera esperaba. Lo encontraron en una cámara adyacente a la mía, conectada solo por esa grieta diminuta a través de la cual habíamos hablado. Había muerto probablemente pocas horas antes de que me rescataran. El médico que examinó su cuerpo dijo que tenía lesiones internas masivas por la explosión. Era un milagro que hubiera durado tanto. Un milagro cruel que lo había mantenido consciente y sufriendo hasta el final. La culpa volvió a caer sobre mí como una manta pesada. De 4 hombres que bajaron ese día, yo era el único que había salido con vida. No había justicia ni razón en ello. Solo el azar despiadado de donde estaba parado cada uno cuando la montaña decidió tragarse el túnel. Durante días, mientras yacía en esa cama de hospital,
Revivía mentalmente cada decisión que había tomado aquella mañana. ¿Y si hubiera insistido en esperar otro turno? ¿Y si hubiéramos revisado las cargas desde una distancia mayor? ¿Y si hubiera notado la grieta en el techo antes de que fuera demasiado tarde? Pero todas estas preguntas eran inútiles. No podía cambiar el pasado. Solo podía cargar con el peso de haber sobrevivido. Mis ojos fueron el problema mayor. El doctor Méndez trabajó durante 3 días para separar cuidadosamente los párpados que se habían fusionado por las quemaduras. Cuando finalmente logró abrir el izquierdo, la luz que entró fue como cuchillos. Grité y cerré el ojo inmediatamente. Despacio, me instruyó. Ha estado en oscuridad completa durante más de una semana. Sus ojos necesitan tiempo para adaptarse. Me vendó ambos ojos y durante los días siguientes me los destapaba por períodos cada vez más largos, permitiéndome acostumbrarme gradualmente a la luz. La primera vez que realmente vi algo fue una semana después del rescate. El doctor Méndez retiró los vendajes y ahí, borrosa pero inconfundible, estaba Elena sentada junto a mi cama. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Pero sus ojos brillaban cuando vio que yo podía verla. Sonrió, y fue la vista más hermosa que jamás había presenciado. «Hola», dijo simplemente, y yo sollocé sin poder controlarme. Podía verla. Después de todo, después de estar seguro de que pasaría el resto de mi vida en oscuridad, podía ver a mi esposa. La visión en mi ojo derecho nunca volvió completamente. Quedó nublada, con manchas oscuras en la periferia donde la retina había sufrido daños irreparables. El izquierdo se recuperó mejor, aunque durante meses todo lo veía con un tinte amarillento, secuela de la exposición prolongada a los gases de azufre. Mi rostro era otro asunto. Las quemaduras habían sido profundas, de 2º y 3er grado en algunas áreas. El doctor Méndez hizo lo que pudo, pero no era cirujano plástico. Las cicatrices que quedaron eran extensas, piel contraída y brillante que tiraba de mi mejilla izquierda hacia abajo, dándome una expresión permanentemente torcida. Mi ceja derecha había desaparecido por completo. Parte de mi cuero cabelludo nunca volvió a producir cabello. La primera vez que vi mi reflejo en un espejo, casi no me reconocí. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño, con el rostro derretido, los ojos hundidos, la piel parcheada con zonas de diferentes colores y texturas. Elena entró mientras yo miraba fijamente mi nueva cara. Se paró detrás de mí y puso sus manos suavemente sobre mis hombros. «Sigues siendo tú», dijo con firmeza. «Sigues siendo mi Ramiro. Sigues siendo el padre de nuestro hijo. Todo lo demás no importa». Quise creerle. Intenté con todas mis fuerzas creerle. Pero el hombre en el espejo era un recordatorio permanente de esos 7 días en la oscuridad, una máscara viviente de supervivencia que llevaría hasta el día de mi muerte. 2 meses después del accidente, me dieron de alta del hospital. Elena y yo nos mudamos a un pueblo más pequeño, lejos de las minas. La compañía me había dado una compensación, no generosa pero suficiente para empezar de nuevo. Abrí una pequeña tienda de herramientas, trabajando con mis manos que, aunque cicatrizadas, todavía funcionaban. Elena dio a luz a nuestro hijo en marzo de 1904. Lo nombramos Rodrigo, en honor a mi compañero que había muerto en la oscuridad, cuya voz fue lo último humano que escuché antes del rescate. Pero incluso con nueva vida, nuevo hogar, nueva esperanza, los túneles nunca me abandonaron realmente. Cada noche, cuando cerraba los ojos, volvía a estar ahí, en la oscuridad absoluta, respirando veneno, escuchando los gemidos de Rodrigo apagándose lentamente. Y cada mañana, cuando despertaba sudando y gritando, Elena me sostenía hasta que los temblores pasaban. «Ya pasó», me susurraba. «Estás aquí, estás a salvo». Pero una parte de mí nunca salió de esa tumba de piedra. Una parte de mí sigue ahí todavía, en la oscuridad, esperando golpes en la pared que nunca llegan.
Han pasado más de 20 años desde aquella mañana del 14 de abril de 1903. Mi hijo Rodrigo es ahora un joven que estudia ingeniería en la ciudad, prometiéndome que nunca trabajará bajo tierra. Elena y yo envejecimos juntos, y ella nunca dejó de mirarme con los mismos ojos que tenía cuando me sacaron de la montaña. Las cicatrices en mi rostro se han suavizado con el tiempo, pero los recuerdos nunca se desvanecen. Cada aniversario del accidente enciendo una vela por Esteban, Joaquín y Rodrigo, los hombres que bajaron conmigo y nunca regresaron. La gente del pueblo me conoce como el hombre que sobrevivió 7 días enterrado vivo. Los niños me miran con curiosidad mezclada con miedo cuando paso por la calle. Algunos me piden que cuente la historia, pero casi nunca lo hago. ¿Cómo explicarles lo que es perder todo menos el aliento? ¿Cómo hacerles entender la oscuridad que nunca termina, incluso cuando vuelve la luz? La verdad es que nadie realmente sobrevive a algo así. Solo aprendes a vivir con el fantasma de quien eras antes. A veces, en las noches silenciosas, todavía escucho los golpes. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Y me pregunto si del otro lado de la pared invisible que separa la vida de la muerte, mis compañeros aún esperan que alguien responda. Así que golpeo de vuelta, contra la madera de mi cama, contra el suelo, contra cualquier superficie dura. 3 golpes para decirles, no los he olvidado, nunca los olvidaré. Y cada respiración que tomo es también por ustedes, por los que se quedaron en la oscuridad mientras yo salía a la luz.